Hola, la tarde de hoy te traigo una masterclass que he preparado con el título Sana a tu niño y amarás a tu adulto. Para ello he preparado una presentación que quiero compartir contigo. Bien, tú dirás, ¿por qué ese tema? Pues bien, muchos han oído hablar del niño interior. Habrán leído algo del niño interior. Sin embargo, son pocos los que conocen la importancia de sanar a ese niño interior. Por ello, me he dado a la tarea de hacer con mucho amor y cuidado esta presentación, esta masterclass, para que tú tomes conciencia del por qué es necesario que sanes tu niño interior. Todo aparentemente comienza desde nuestra vida intrauterina. Anteriormente se creía que el bebé llegaba al mundo como una hoja en blanco, sin recuerdos, sin estímulo, y que era hasta que salía al mundo en que empezaba a interactuar y a recibir estímulos de sus padres y del entorno. Hoy, estudios de vanguardia nos dicen que no es así, que el bebé desde en el vientre tiene una vida súper activa. Y es que el bebé es influenciado y afectado por todas las emociones, pensamientos, sentimientos de la madre. Es más, llega a tener acceso a los sueños que vive la madre. Por tanto, esa vida intrauterina que antes no se le daba importancia, hoy es el inicio para empezar a sanar al niño interior, porque no es el niño únicamente de 3, 5, 7 años, no, sino ese bebecito que desde antes de llegar al mundo se está viendo afectado no solamente por lo que la madre está experimentando durante su embarazo, sino también por toda la carga ancestral que trae a su cargo. ¿Qué sucede? El bebé, estando en el vientre de la madre, empieza a recibir como software, como que si fuese una computadora, donde le empiezan a hacer llegar ciertos programas. Y esos son los eventos o memorias de todos los antepasados. De tal forma que cuando venimos al mundo, cuando salimos, ese bebecito de apenas una hora, media hora de nacido, ya trae cuantiosa información que luego en su vida adulta va a activarse como memoria cada una de esos eventos que ha recibido por heredad. Vemos el término proyecto sentido. ¿A qué se le conoce como proyecto sentido? Bien, es el periodo desde 9 meses antes de ser gestado el bebé, o sea, 9 meses antes que el bebé llegue como su primer célula o como chispa de vida al vientre de la madre, desde esos 9 meses antes hasta los 3 años. Estaríamos hablando de un periodo bastante largo donde el bebé recibe su proyecto sentido. ¿Cómo lo recibe? Puede ser de manera consciente o inconsciente. Y el proyecto sentido en sí, ¿qué es? El para qué me trae al mundo mi familia. O sea, nosotros tenemos un proyecto que es muy alto, un proyecto espiritual, pero estamos hablando que es el proyecto familiar, el proyecto o plan de vida que traemos para funcionar dentro de la familia que hemos escogido para venir. Por ejemplo, de proyecto sentido sería que si estando embarazada la madre
se muere algún familiar muy amado de ella, su padre, su pareja, esta mujer queda sumamente destruida por el dolor. El bebé toma para sí como ese sentido de decir, cuando grande, seré médico para salvar vidas, ¿sí? Ese es un proyecto sentido que el bebé lo ha tomado como ese mensaje o mandato recibido desde en el vientre para poder salvar vida y evitar ese gran dolor que la madre ha experimentado. Otro proyecto sentido sería en el caso de familias donde el abuelo es abogado, el papá es abogado y quiere que su hijo ahora, ya adulto, también estudie para abogado. Entonces, ya ese es un proyecto sentido familiar, ¿no? Donde todos los hombres o todos los miembros de la familia van a estudiar para ser abogados. Entonces, a eso se le refiere con el proyecto sentido, es el para qué vengo aquí al mundo. Hay otros proyectos sentidos, como por ejemplo, ya digamos a nivel del árbol genealógico, que ese bebé trae una memoria de algún secreto familiar, ¿sí? Y que una vez ya grande y adulto, él lo va a replicar en su vida sin saber por qué hizo aquello, lo que hizo, o se vio involucrado en aquello que hizo, y es simplemente porque era un secreto que hoy a través de él se está saliendo a luz, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como proyecto sentido. Vemos pues cómo desde el vientre de la madre hay una actividad, una vida bastante fuerte, de bastante responsabilidad, por así decirlo, y siendo apenas un bebé, ¿verdad? Un feto, como decimos en muchas oportunidades. Ese bebé trae la historia del inconsciente del sistema familiar, ¿ok? Que es lo que hablaba, trae todas las memorias de sus ancestros. O sea, todos esos eventos dolorosos que vivieron los abuelos, los bisabuelos, los padres en su infancia, todo eso viene como programas, como memorias que luego se van a ir activando, no todas, pero sí gran parte de ellas durante su vida. Su corazón está unido a lo que siente la madre. Por eso es que el ADN de la madre o las emociones, por así decirlo, de la madre forman el ADN emocional de ese bebé. Y de ahí la gran importancia que la mujer que vaya a embarazarse estuviese sana emocionalmente, cosa que no sucede así. Entonces, de manera muy inconsciente, estamos regalándole o heredándole al hijo todo ese caldo de emociones negativas, no gestionadas, que vienen a hacerle una vida un poco conflictiva, difícil, de desánimo, de tristeza, ¿ok? Como producto de la heredad de la madre. Todo lo que ocurre en la familia afecta directamente al bebé, claro, porque ya dijimos, ¿verdad?, que somos como ese computador que nos transmiten esos programas. ¿Y cómo? Bueno, somos energía y somos información. Por tanto, todas esas emociones que no fueron trabajadas por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros bisabuelos, al partir ellos o al morir, sí, digamos, la parte que es del cuerpo es la que va a la tierra, pero la parte de esas emociones y todo como energía que no se destruye ni se pierde, sino que la trasladan para la siguiente generación. Y desde el vientre materno se empieza a formar la percepción del mundo. ¿Qué se refiere con esto? Que el bebé empieza a ver la vida desde los ojos de la madre. Por tanto, tú no ves la vida tal como es, sino como la ve mamá. Y de ahí la gran importancia de sanar a ese niño interior para cambiar tu mirada hacia la vida.
¿qué es lo que tengo que sanar? Bien, pues no solamente la embarazada, sino todos tendríamos que sanar esas memorias, eventos o programas que traemos nosotros de generaciones anteriores, que traemos por las vivencias vividas desde el vientre uterino. Esos eventos, pensamientos, emociones y palabras de la madre, que el bebé las vive como propia. Y esas heridas de infancia, que si bien es cierto que en el vientre el bebé recibe todo ese paquete de ADN emocional, la herida principal, por así decirlo, que puede percibir desde el vientre es la herida del rechazo. Y ya veremos por qué. Aparte de las heridas que recibe por heredad, de las heridas no sanadas de sus padres. Entonces, sí, es un gran paquete, ¿verdad? A trabajar que traemos cuando llegamos al mundo. Esas memorias dolorosas de las que he estado hablando, muchas de ellas tienen también su origen desde el mismo momento en que mamá se percibe embarazada, porque posiblemente la madre no estaba preparada para traer un hijo al mundo, porque considera que no tiene las condiciones que ella necesita para tener un hijo, porque considera que tiene ya varios hijos o porque acaba de perder a un hijo y no quiere otro en este momento. Entonces, por cada una de esas circunstancias que puede vivir la mujer, donde está en todo su derecho de no desear el hijo en ese momento, sin embargo, al niño le afecta grandemente, a pesar de estar a los pocos días de gestado, porque al final no le damos la importancia que tiene a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son como una espada filosa que pueden destruir. Y entonces, desde el mismo momento en que pienso, no quiero embarazo ahorita, no quiero hijo ahorita, rechazo mi estado de gravidez, desde ese momento, con solo pensarlo, ya estamos atravesando el ser que está por gestarse completamente. Ese sentimiento de rechazo que siente el bebé cuando está en el vientre materno. Ese sentimiento de rechazo que siente el bebé cuando mamá dice que quiere hija y tal vez él es un varoncito o viceversa. Ese sentimiento de rechazo que siente el bebé porque su madre pasa más en estados de desánimo y de tristeza que porque la pareja se le fue o porque está sin trabajo y no se percata que tiene a un ser en su vientre que necesita de conexión y afecto por parte de ella. Son memorias dolorosas cuando se ha sido gestado como un niño sustituto. ¿Cómo así? Que la madre haya tenido un aborto voluntario o inconsciente o sí, voluntario o provocado, donde pierde a ese bebé. Pero la biología es tan perfecta que inmediatamente busca cómo reponer y en breve espacio mamá vuelve a embarazarse o la mujer vuelve a embarazarse. Entonces, ¿qué pasa? Este nuevo niño va a venir como para sustituir al que no nació. ¿Y qué sucede? Que eso hay que sanarlo grandemente, porque la madre, de manera muy inconsciente, queda su alma viendo hacia el bebé perdido y no hacia el niño que nace. Y también es memoria dolorosa cuando la mamá vive un gran duelo mientras está embarazada. Entonces vemos pues que efectivamente el bebé estando en el vientre de la madre, a pesar de que lo podemos considerar como un ser tan sensible, es un ser muy resiliente porque aguantar tanta emotividad negativa y dolorosa se requiere ser todo un guerrero. Vemos que tantas las emociones como los sentimientos vividos desde el vientre
no son nuestros. Y efectivamente así es. Toda esa angustia, ese dolor, ese desánimo, ese miedo que vivió mamá al estar embarazada y posiblemente sentirse que no sabía cómo iba a ser para salir adelante con un hijo más o cómo iba a ser si la pareja lo ha abandonado. Todas esas emociones son el caldo perfecto que va armándose para cuando ya el niño está nacido y empieza a tener sus propias vivencias, va reforzando todas esas emociones y va atrayéndolas como parte de su realidad, que luego se van a traducir en circunstancias o conflictos que va a haber en su vida, ya sea en sus relaciones de pareja, en sus relaciones interpersonales o en el trabajo. Venimos a sanar los resentires de nuestros padres. Y es lo que decía en un principio, si como bebecito estamos ahí como una computadora recibiendo todos los programas de los eventos no bien gestionados por nuestros abuelos y por nuestros padres, venimos precisamente a eso, ¿no? A hacer no el pararrayos, sino como a hacer esa lámpara que va a dar luz a todo eso que no ha sido sanado en generaciones anteriores. Por eso es que venimos a sanar los resentires de nuestros padres, porque al final nosotros somos una proyección de ellos. Bien, es importante conocer la historia familiar. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce la historia familiar, comprende que nuestra historia de infancia no es una historia inédita. Es decir, no es una historia donde solo yo fui la víctima que me abandonaron, donde solo yo fui a la que rechazaron, donde solo yo fui maltratada, sino que al conocer la historia familiar, la historia de tus padres cuando ellos niños, te vas a dar cuenta de que tus padres te dieron exactamente lo que recibieron de sus padres. Si no te abrazaron es porque ellos no fueron abrazados. Si no fueron cariñosos es porque sus padres no fueron cariñosos con ellos. Y eso hoy lo estás viviendo para toma de conciencia y para que sanes todo eso mal vivido hasta la fecha, de generación en generación. Las famosas cadenas generacionales que nosotros conocemos. Y cuando tú conoces tu historia familiar, te das cuenta que no hay nada que perdonar, solo comprender. Y desde la comprensión empiezas a sanar, empiezas a fluir, a tener una vida totalmente diferente, una vida libre de dolor. Nuestro estado original, así como ese bebecito que vemos ahí, es de amor, amor puro, inocencia, luz. Ese es nuestro estado original, ¿sí? Ese es nuestro núcleo, nuestra perfección, desde el momento en que somos gestados. Sin embargo, pasamos de ser un ser esencial, luminoso, amoroso, guerrero de luz, pasamos a ser un ser programado. ¿Cómo así? Bien, pues acá, cuando nacemos, somos energía y amor puro, a semejanza de nuestro creador. Hemos sido hechos perfectos, ¿sí? Sin embargo, de los 0 a los 3 años, venimos a estar bajo el misma aura de la madre. Ya vimos cómo estamos siendo afectados por sus emociones, por su ADN emocional y el de nuestros antepasados. Entonces, venimos a estar bajo el mismo aura de la madre, de tal forma que el bebé, en sus 3 primeros años, él se percibe como un ser totalmente en unidad con la madre. No se percibe que él es aparte. No, él se percibe como un todo con mamá. ¿Sí? Y al estar bajo el aura de mamá, ¿qué sucede cuando un bebé tiene algún problema
de enfermedad, algún conflicto que se le ve que no quiere dormir, algún conflicto de que llora mucho. O sea, esas situaciones así no es que el bebé esté enfermo en sí, sino que ese es un reflejo de la emotividad de la madre que tendría que revisarse, ¿sí? Bien, entonces este bebé, ya sea niña o niño, pasa desde los 0 hasta los 7 años. Ese sería un primer ciclo donde vive bajo, digamos, la programación de mamá, donde mamá le dice, cuidado te caes, no hagas esto, vení para acá, ¿verdad? Todo eso. De los 7 a los 14 años, que sería un segundo ciclo, el niño tendría que pasar bajo lo que es el mando o figura o rol del padre, en caso, lógicamente, que hay padre en casa. Entonces, ¿para qué? Porque papá prácticamente es quien viene a liberar al bebé de forma inconsciente, al niño viene a liberarlo de esa dependencia extrema de mamá, porque vimos que desde que estamos en el vientre estamos unidos a un cordón umbilical que aunque nos lo cortan cuando nacemos, pero ese cordón es totalmente indestructible, de tal forma que podemos llegar a tener 50, 60 años y siempre estamos unidos emocionalmente y energéticamente a la madre. Entonces, no obstante, papá hace como ese corte, ¿no? De tal forma que al niño ya le da como ese permiso de explorar el mundo, le da el permiso de tomar riesgo, le hace que aprenda a poner límites. Por eso es que el rol del padre es sumamente importante. Y vemos, ¿verdad?, que de ser ese bebecito esencial, puro, amor puro, que si bien es cierto que ya se nos han metido muchos programas, pero que es hasta que ya salimos al mundo en que empezamos a ser programados por otras experiencias, ¿verdad? Y entonces somos programados por las normas de mamá, de papá, de la religión, del entorno mismo, de la escuela. ¿Y qué sucede ahí? Que ese ser esencial, ese yo verdadero, se va como no separando, pero sí se va haciendo una disociación y es donde surge el ego. El ego sale alrededor de los 3 años, que es cuando venimos formando esa personalidad que creemos que somos nosotros, pero en realidad lo que somos es ese núcleo, ese centro amoroso, ¿sí? Ese amor, esa inocencia pura que de una u otra forma, como de manera ilusoria, siente disociarse y va formándose una personalidad. Entonces, esta es la personalidad o el yo falso y nuestro ser esencial, ese ser de luz que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, ese es nuestro ser verdadero, nuestro yo verdadero. Vemos el tema de las heridas de la infancia, donde son 5: abandono, rechazo, justicia, humillación y traición. La primera, bueno, acá las heridas que nos disocian del ser esencial o el yo verdadero, que ya acabamos de mencionar. Y aquí, la primera herida es la herida del rechazo. Esta herida que podemos percibir desde el primer instante de nuestra gestación con el hecho que la madre no quiera ese embarazo, que la madre rechace de manera consciente o involuntaria ese rechazo. Entonces, ¿qué sucede con esta herida? Esta la herida es la más difícil de trabajar, la más profunda, porque traspasa prácticamente nuestro ser. Porque al final, si el hijo considera a su madre como el Dios, como el todo, como lo máximo, entonces un hijo lo que menos espera es que esa madre le haya aceptado con beneplácito desde el primer instante de su llegada al mundo.
Pero no fue así. Entonces, ¿qué sucede? El bebé, al saberse no amado desde el primer instante, percibe ese rechazo hacia él y por lo tanto lo vuelca hacia su interior. Es cuando de manera muy inconsciente nos rechazamos a nosotros mismos, nos aislamos de los demás, no nos gustan los trabajos en equipo, no nos gusta mostrarnos mucho. Todo porque por ese miedo a ser rechazado, porque ya se vivió desde el primer instante en el vientre. Este rechazo es necesario trabajar, para esta herida es necesario trabajar los temores y los miedos más profundos, ¿sí? Porque estos generan pánico. La herida del rechazo incide 100% sobre el derecho a vivir, sobre el permiso a vivir. Si mamá me rechazó, es como que mamá no me da el permiso de estar en la vida. Así de fuerte es esto. La herida del abandono. Esta herida también es conocida como la herida del padre, aunque también la provocamos muchas veces la madre. Esta herida del abandono se le conoce como del padre porque se da que estando embarazada la mujer muchas veces es abandonada por su pareja o tal vez no de una manera total, puede ser que la pareja haya sido infiel y regresa, como la sabe embarazada, casi no tiene, digamos, contacto íntimo con ella, no hay mucha afectividad, pero sí se percibe un abandono, entonces la mujer lo percibe, lo instruye. Y al instruirlo de manera muy inconsciente, ella también se desconecta de su hijo, de su bebé, de su vientre, y está viviendo ella desde ese temor, desde ese miedo al abandono, desde esa soledad que siente, porque está viviendo algo nuevo, ¿verdad? Con ese embarazo y pues no tiene a su pareja. Sin embargo, la herida del abandono, como dije, también la experimenta el bebé a través del abandono que la mujer hace de sí misma, porque al desconectarse realmente de ella, ¿qué significa? Significa que no tiene conexión ni vinculación con su vientre, no le habla a ese bebé. Ella vive triste porque la abandonaron, ella no quiere comer, no quiere vestirse, no quiere, o sea, está más en lo que le pasa hacia afuera que en lo que le pasa hacia adentro. Entonces el bebé lo percibe como el hecho de que si estuvieras encerrado en un cuarto a oscuras totalmente y oyes voces afuera, pero que nadie te habla, nadie se interesa por ti, nadie sabe siquiera que estás ahí. Entonces, ese es el gran miedo a la soledad que muchísimas personas viven y que por eso cuando adultos se quedan en relaciones tóxicas, en relaciones codependientes, porque es tanto el miedo a la soledad que prefieren estar mal acompañados, pero no solos, ¿sí? Entonces, en esta herida, lo fundamental es aprender a convivir contigo mismo, a buscar cómo superar, integrar esa herida de abandono que pudiste haber experimentado desde el vientre materno. O bien un abandono posterior donde, por ejemplo, ya nacido el hijo, 5, 6 años, 10 años, 15 años, hay un divorcio y entonces siente que papá lo abandonó. O bien porque papá falleció y el bebé o el niño o el adolescente lo percibe eso como un abandono. ¿Y qué pasa? Que ese abandono luego en nuestra vida adulta lo vamos a replicar en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Y nos va a doler enormemente y vas a creer que estás llorando por la pareja y que al final estás llorando por tu abandono primero, por esa vez en que papá o mamá te abandonaron siendo un niño o tal vez un bebé en el vientre.
La herida de la humillación. Esta la padecen niños cuyos padres son, a ver, que no tienen tacto para no azarear al niño delante de otros amiguitos, no azarear al niño delante de personas adultas, ya sea porque el niño haya tenido una conducta aparentemente no grata, o porque el niño haya aparecido con sus pantalones mojados por algún gesto que no pareció acorde a las normas. Y entonces al niño se le humilla delante de otros. Y eso el niño lo percibe con un gran dolor. No obstante, cuando grande, ese niño va a aprender a reírse de él mismo. ¿Por qué? Porque es la manera de buscar cómo agradarle a sus padres. Es la manera de decirles, papá, yo igual que ustedes, ¿sí? Entonces, ese niño a través de esta herida, lo que va a buscar es cómo buscar esa seguridad que no sienten sus padres, la va a buscar a través de su cuerpo, inflándose un poquito, cogiendo sobrepeso. Esa grasa de su cuerpo es para buscar protección, seguridad que no siente con sus padres. Estos niños, su máscara es el masoquista, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque busca cómo resolver las necesidades de los demás, pero no ve la suya. Y dentro de ese cuerpo que se forma, lleva un cúmulo de emociones no gestionadas, tales como la tristeza, la culpa, el miedo, la depresión, el temor, la vergüenza, todo eso que le llena su saco corporal. Después tenemos la herida de la traición. Esta herida de la traición es prácticamente un triángulo que se forma entre los padres y el niño o la niña. En la herida de la traición, si es niña, entonces la niña va a ser la que va a tener una gran empatía, ¿verdad?, con su padre, y a mamá como que la rechaza. ¿Ok? Rechaza a la de su mismo sexo. En este caso, si fuera el varón, va a rechazar a papá por tener una gran preferencia con mamá. Y aquí es donde se generan los complejos de Edipo y Electra. Entonces, vemos que son casos, ¿verdad?, donde las hijas adoran al padre y que con la madre, pues, como que con dificultad la pasan. Pero, ¿qué sucede con esta herida de la traición si no se sana? En la vida adulta, a esta niña que ha tenido como un Dios a su padre, se le va a hacer difícil encontrar pareja, porque ningún hombre va a estar a la altura del padre. ¿Sí? Y por consiguiente, en el caso del niño, si ha idolatrado a la madre, entonces cuando adulto no va a haber mujer que le llegue, como se dice, a la altura de mamá. Y entonces tienen dificultades con las parejas. La herida de la injusticia la viven niños donde se les impone roles que están muy por encima de la edad que tienen. Sea niños que los mandan a trabajar a temprana edad para ayudar a la madre a sostener el hogar, o niños de que la madre sale a trabajar y entonces queda en casa siendo la mamá de 6, 7 hijos más, de 6, 7 hermanos, ¿sí? Entonces, eso es una injusticia porque al final al niño se le está robando la oportunidad de vivir su infancia, se le está robando el momento de juego y disfrute que debe tener todo niño. Y es desde esta herida donde se empieza a tener una visión bien dura de la vida y se llega a creer de que si no se trabaja con mucho esfuerzo, no se sale adelante. ¿Todo por qué? Por todo lo vivido en su hogar. Vemos que las heridas, cada una tiene una máscara. ¿Qué quiere decir? La máscara es la que portamos nosotros o nuestro ego, ¿sí?
Entonces, en la herida, por ejemplo, del abandono, el ego o la personalidad que se forma de las personas que tienen esta herida son personas dependientes, son personas que se apegan a las relaciones, se apegan a los amigos, se apegan a todo, porque tienen un miedo enorme a estar solos, ¿sí? Es la herida del abandono. En esta herida vemos que pues las relaciones tienden a ser codependientes y decía, prefieren estar mal acompañados antes que romper una relación por miedo a quedarse solos. En la herida del rechazo, la máscara es del huidizo, o sea, personas que tienen mucho temor a la exposición, personas que no les gusta compartir en grupo, personas que no les gusta la multitud. En la de la humillación es el masoquista, que hablamos que son personas que se ríen de ellos mismos, que ellos no necesitan muchas veces que los demás se rían de su cuerpo, de sus ocurrencias, sino que ellos mismos dan lugar a reírse de ellos mismos, ¿sí? Pero también de esa misma forma humillan a los demás, porque eso es lo que ellos aprendieron. En la herida de la traición, que es cuando hablábamos del triángulo que se forma entre los padres y el niño o niña, eh, el ego se pone o se posiciona en ser una persona controladora, ¿sí? En que nada se le escape. Es aquel tipo de mujer u hombre que quisiera hasta leerle los pensamientos a la pareja, con tal de que no le traicione. Es el tipo de empleado que quisiera saber qué va a decir el jefe porque tiene miedo a que lo traicionen, que lo corran, que lo sustituyan. Y en el caso de la herida de la injusticia, el ego que se forma es de aquellas personas rígidas, aquellas de que solamente lo que ellos dicen, así es y debe de hacerse de esa forma. Entonces, este tipo de personalidades lo tenemos todo en la medida de que no trabajamos nuestra herida. Al trabajarla no es que se quite totalmente, ¿verdad? Que es que vamos a quedar como el bebecito en su estado esencial, pero sí vamos a liberarnos de muchas conductas que nos hacen anclarnos en cada uno de esos personajes. Nuestros padres tienen heridas iguales a las nuestras. Hablaba de que somos una proyección de nuestros padres, ¿sí? Entonces, si tú te sientes que tienes la herida del abandono, muy seguramente mamá o papá también la tienen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al ser nosotros proyección o una prolongación de nuestros padres en cuanto a sus heridas, nosotros vamos a través del convivir con nuestros padres, vamos a empezar a verles conductas que no nos gustan. Vamos a empezar a ver conductas en nuestros amigos, en las parejas que no nos gustan. Y al final, eso es un simple reflejo de eso que está en nuestro interior, pero que no lo vemos, nosotros no lo aceptamos. O sea, que te digan de que eres masoquista por decir algo, te infartas. No, 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 no lo aceptamos, ¿verdad? Como parte de esas conductas disfuncionales que aprendimos por todas esas vivencias dolorosas que nos tocó pasar en nuestra infancia. Entonces, ¿qué sucede? Que esa herida que tengamos, o las heridas, porque al final no es una la que tenemos, podemos tener 3, 4 o incluso hasta las 5 heridas. Entonces, esas heridas van a servirnos como que si fueran, a ver, como que si fuéramos un imán nosotros y entonces atraemos, vamos a traer a través de ese magnetismo personas que nos van a reflejar nuestras heridas. Y a esos es que se les conoce como maestros. Nuestros maestros principales son nuestros padres. Y ahí es donde existe la mayor fuente
de sufrimiento, de rechazo, de todo, porque no queremos reconocer que lo que estoy viendo en mamá y lo que estoy viendo en papá, eso está aquí, es mío, ¿sí? Entonces, solamente a nosotros nos corresponde sanar nuestras heridas. O sea, no voy a pretender yo que mi mamá vaya y sane sus heridas y papá sane sus heridas. No, ya adulta me corresponde a mí sanar lo mío. Si papá y mamá cambian, perfecto. Si no, no hay problema. El cambio es en uno, ¿sí? Como decía, atraemos maestros de vida, precisamente ¿para qué? Para que nos reflejen nuestra herida y nuestros maestros principales, los padres, nuestros maestros principales, la pareja y los jefes. Claro, están los hijos, están los amigos, pero los que más nos tocan esa herida, los que más nos hacen así en el centro de la herida son nuestros padres y la pareja. ¿Por qué? Porque esas heridas están latentes y mientras no las sanemos, vamos a verlas proyectadas afuera, en las personas con quienes tenemos más contacto, más relaciones. No hay niño que no, a ver, no hay niño que requiera mayor atención que a aquel que un día fuiste. Y te corresponde a ti sanarlo, acogerlo y amarlo. Tus padres te dieron lo que podían darte. Hoy te toca a ti darte eso que papá y mamá no pudieron darte en su momento. Cuando hablamos de sanar el niño interior, necesitamos sanar esas heridas, pero están de por medio las creencias, esas que percibimos desde en el vientre. Recordemos que el simple hecho de que mamá dijera, no quiero ahorita este embarazo, ok, fue en el momento, pero cuando ya llegaste al mundo, mamá te vio, se deshizo en amor, ha dado la vida para que crecieras, ha dado su vida para que fueras a la escuela, ha dado su vida cuando estabas enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa creencia de que era rechazado, que fuiste rechazado, que mamá no te quería, de que no tenías permiso para vivir tu vida, de que no valías, todo eso son creencias que quedaron allí en tu inconsciente y que no has sabido cambiar. Y es necesario para hacer un proceso de sanación, que revises tus creencias, sobre todo esas creencias que experimentaste desde el vientre materno, porque esas creencias, al igual que esas emociones vividas por mamá mientras estabas en el vientre, no son tuyas. Sigues viendo desde los lentes de mamá. Las creencias son esos lentes con los cuales interpretamos la vida. Y si estás viendo desde los lentes de mamá, quiere decir que tú estás viendo a los hombres como mamá ve a su pareja. ¿Ok? Así de fuerte es esto. Por eso es importante sanar todas estas creencias donde pensamos que el mundo es horrible, que el mundo es difícil, que el mundo es escaso, que ojalá no hubiera nacido, que soy una basura, soy un tonto, no merezco y cuántas cosas más que nos decimos. El proceso de sanación es un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué razón? Porque te lleva a darte cuenta, tal y como te he traído paso a paso, de lo que has venido hasta hoy acumulando que no es tuyo. Y en este proceso vemos que si estamos desde la herida del rechazo, que es la primerita que vemos acá a la izquierda en esta escalera,
esa herida atenta contra nuestra supervivencia, que es como te decía, si mamá me rechazó, es como que no tengo permiso de vivir, que eso es lo más fuerte, eso es lo más fuerte. Si estoy con la herida de abandono, esa herida afecta grandemente mi sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque si me he sentido abandonada por papá o por mamá, yo voy a sentirme como que no pertenezco a esta familia. Muchas veces puede decir, es que me siento rara, como que si no pertenezco a este núcleo familiar, ¿sí? Y es precisamente porque hay una gran desconexión por ese abandono que sufriste a temprana edad. Y eso está afectando tu pertenencia, la vinculación con tus padres. Si estamos con la herida de la humillación, ¿qué va a cortar? Va a afectar todo lo que es tu libertad y los estímulos. ¿Por qué? Porque vas a estar más bien en función de llenar las expectativas y necesidades de los demás y no las tuyas mismas. Y tú, mientras tanto, te vas a estar llenando únicamente de comida, vas a estar rellenando el cuerpo a fin de buscar ahí esa seguridad en lugar de trabajar esa humillación que pudiste haber experimentado cuando niño. La herida de la traición, esa afecta grandemente nuestro poder personal. ¿Por qué? Porque queremos tener control de todo y eso es lo más absurdo. No tenemos control de nada. Y entonces vivimos en una neurosis espantosa de ver qué va a pasar mañana, qué está pensando la pareja, cómo va a reaccionar el jefe, y estamos desde ese control y perdemos nuestro poder personal. Cuando estamos con la herida de la injusticia, ¿qué es lo que sucede? Como aquello nos marcó tan fuerte, nos volvemos muy perfeccionistas, que las cosas tienen que ser tan perfectas, tan inmaculadas, que eso nos impide sentirnos realizados, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros trabajamos estas heridas, podemos hacer esta construcción de nuestra personalidad, ¿sí? Vamos en este proceso de autoconocimiento hacia un crecimiento y transformación para lograr llegar a recordar mi verdadera identidad, la identidad de ese ser esencial que somos, ese ser maravilloso, ese ser resiliente, ese gran guerrero que de apenas días de nacido empezó a experimentar muchas cosas que no son de él. Sin embargo, ya estando en tu personaje, o bien de dependiente, o de controlador, o de perfeccionista, se te ha olvidado todo eso y te sientes víctima, no puedes con lo que está pasando, vives serios conflictos, sientes que la vida se te va. ¿Pero por qué? Porque estás desde esta gran desvalorización que experimentas a través de las heridas de infancia. Solamente habiendo hecho este trabajo interior de sanar a tu niño interior es donde llegas a recordar tu verdadera identidad como hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Y solamente aquí, en esta escala, una antepenúltima, en la antepenúltima, que reconoces tu identidad, puedes pasar a la trascendencia, a la autorrealización, al empezar a vivir en plenitud, al empezar a ser tú mismo y no todas esas cargas que has traído de mamá y de la familia. ¿Sí? El descubrir, conectar y sanar al niño interior lleva tiempo. Es un proceso, ya lo vimos. No pretendas nunca que en una terapia de 1 o 2 sesiones o que con solo esta masterclass ya está sano tu niño interior. No, no podemos presentar, no podemos esperar eso. Esto apenas es una presentación.
esto apenas es darte como una guía de todo ese trabajo que tienes que realizar para poder empezar como esa cebolla, pelar, quitar, depurar capa por capa para poder llegar al núcleo central, a ese ser esencial, a ese ser de luz que tú eres. El sanar a tu niño interior requiere, a su vez, sanar el vínculo con tus padres, porque si no, quedaría estando siempre del rol de la víctima, desde ese niño que no ha comprendido que sus padres no pudieron darle lo que ellos no tenían, ¿sí? Entonces, sanar a tu niño interior conlleva también sanar el vínculo con tus padres. Si sanas a tu niño, ahí es donde empezarás a amarte. Ese es el inicio del romance verdadero que empezarías a tener contigo mismo. Y aquí quiero compartirte estos 2 libros que escribí el año pasado, precisamente como parte de mi proceso. Ellos se encuentran en Amazon por si te interesa, porque sería como una guía más agregada a esta masterclass. Bien, es todo lo que tenía por compartirte. Espero que esta información sea amplia y suficiente para que tomes conciencia de la importancia de sanar ese niño interior. Porque te digo, para mí es un antes y un después. Cuando yo empecé mi proceso de sanar a mi niño interior, fue como un tsunami que vino a mi vida. Sin embargo, todo ello ha valido la pena. Vuelvo y repito, es un antes y un después. Y empiezas a vivir tu vida ya no desde ese sufrimiento innecesario, empiezas a vivir tu vida con paz, en armonía, en reconciliación contigo mismo y con los demás. Y entonces, solamente entonces, efectivamente, empiezas a vivir. Nos vemos.